Soy Miguel Saavedra y hoy les estaré exponiendo lo que es el producto integrador de la clase de Electrónica Digital 2. Nuestro proyecto consiste en la realización tanto en simulación como en implementación de un amperímetro. Nosotros somos el equipo 2. Yo estoy en representación del equipo, Miguel Ángel Saavedra Rodríguez, mi compañero Santiago Pérez, Eric Romeo, Arturo Luna y Rodolfo Mar. Son también integrantes del equipo. Bueno, a continuación veremos un poco de lo que es la teoría del amperímetro. Para empezar, ¿qué es un amperímetro? El amperímetro es un aparato de medida utilizado para medir la intensidad o la corriente eléctrica. Es el instrumento industrial más adecuado y usado para medir intensidades. Este recibe su nombre de la unidad de medida para la corriente eléctrica, el amperio. Es un instrumento de medición compuesto por un galvanómetro y una serie de resistencias conectadas en paralelo, y lo que mide es la corriente eléctrica que pasa por un circuito. La medición del amperímetro se indica con amperes, vaya la redundancia. En las imágenes podemos ver un amperímetro portátil, que son los que muy recurrentemente veremos en nuestro día a día. En este caso es uno de pinza, en el que ahondaremos más adelante. También tenemos lo que es un amperímetro fijo, que son menos comunes, pero aún así se utilizan. En el esquema de acá abajo podemos ver el símbolo del amperímetro utilizado en un circuito eléctrico. Por lo que podemos ver, vemos la fuente de voltaje, en este caso la corriente que pasa por la A, que representa nuestro amperímetro en el circuito, y la resistencia. Bueno, los componentes de un amperímetro. La principal característica que hay que tener en cuenta de un amperímetro es el simple hecho de que es un galvanómetro que está graduado para medir y detectar pequeñas cantidades de corriente, con la resistencia shunt, que veremos más al rato, y ahondaremos ahorita en lo que es el galvanómetro. El galvanómetro, no es más que un instrumento de medición de corriente, compuesto de una aguja indicadora, una bobina, un resorte y dos imanes que generan el campo magnético para provocar la oscilación de la aguja en el momento de realizar la medición, al estar entre ellos conectada la bobina, que es quien se mueve según la corriente del magnetismo. Bueno, por consiguiente, también uno de sus componentes es las resistencias. Las resistencias pueden variar según las escalas y pues según el amperímetro que se use para hacer la medición. Estas corrientes normalmente están conectadas en paralelo a la bobina. De esta manera la corriente pasa también con ellas, reteniendo la mayoría de la corriente y dejando que solo una parte pase por la bobina y se utilice en la medición. Ahora, ¿qué es un shunt amperimétrico? Bueno, un shunt amperimétrico es simplemente una resistencia con un valor fijo, RS, que conectamos en paralelo con el amperímetro para poder medir intensidades mayores de las que puede medir el amperímetro. Como se podrá ver en la imagen, tenemos las partes de las que consiste un amperímetro. Si nosotros vemos la resistencia RS, esta es nuestra resistencia shunt, y la R es la resistencia del circuito, es la resistencia por default, por decirlo así. Entonces, según las intensidades que nosotros podemos tomar en cuenta una fórmula, que en este caso es I igual a la intensidad de la corriente en A, en este caso es la que entra al amperímetro, más la que entra a la resistencia shunt. Entonces podemos decir que la intensidad de la corriente total es igual a la corriente que tenemos en el amperímetro y en la resistencia shunt. Entonces, ¿cómo se conecta un amperímetro? Esa es la pregunta. Los amperímetros se conectan en serie en el circuito, por lo que atraviesa o pasa por él la corriente del circuito donde se haya intercalado. Lógicamente nos medirá la corriente que lo atraviesa, que es la misma que la del circuito. Como se puede notar aquí, primero se tiene una fuente de tensión, se tiene el amperímetro y la resistencia fija en nuestro amperímetro, vaya. Entonces aquí es que nosotros vemos que se conecta el amperímetro en serie con la resistencia. Entonces seguimos. Ahora, como vimos en la primera diapositiva, el amperímetro de pinza es uno muy regular. Entonces, retomando la noción del amperímetro,
Este instrumento mide la intensidad de la corriente que circula en un circuito eléctrico, como ya lo explicamos. Al conectar el amperímetro al circuito eléctrico, es posible descubrir la cantidad de amperios, es decir, la intensidad de la corriente en circulación en nuestro aparato. La medición consiste en hacer que la corriente eléctrica circule a través del aparato. La resistencia interna que tenemos en este caso del amperímetro es muy pequeña para que produzca una caída de tensión a la hora de la medición. Los amperímetros portátiles, que en este caso, como podemos ver en la imagen, es uno de pinza, pues tiene una pinza cuya misión es simplemente introducirlas por el cable del circuito por el que circula la corriente o la intensidad que queremos medir. Ahora, es importante saber que en los amperímetros de pinza, los cuales son unos tipos de amperímetros muy regulares, las pinzas se abren y con la pinza dejamos en su interior el cable por el cual vamos a tomar la medición de la corriente. Como se ve en la imagen, solo se pone en un cable, nunca por los dos a la vez. Hay que recordar que estamos midiendo en serie. También es muy recurrente que se tengan amperímetros analógicos. Para el funcionamiento de este tipo de amperímetros se basa mucho en la aguja indicadora, la cual se detiene de manera analógica en el valor que se mida de la corriente en un circuito. En esta categoría entran los amperímetros de tipo térmico y los electromecánicos. En cuanto a los térmicos, normalmente en este tipo de amperímetros la corriente pasa a través de la resistencia. Esta resistencia se calienta al pasar la corriente por ella, y esta energía transmitida se registra en un par termoeléctrico conectado al galvanómetro, que es quien realiza la medición en este caso de los amperímetros térmicos. Para el caso de los electromecánicos, el amperímetro funciona mediante el mecanismo de magnetismo entre bobinas e imanes. Dentro de esta clasificación de amperímetros hay varios tipos, de bobina o imanes móviles, ferromagnéticos o electrodinámicos. Para el amperímetro digital, pues aquí entramos a instrumentos que ya son más recientes. Estos perfeccionan las mediciones de manera digital y se eliminan posibles errores de lectura obtenidos con los que ya vimos como amperímetros analógicos. En este caso, la medición se ve a través de una pantalla digital con valores numéricos, centésimas incluidas en varios casos. Además, las partes móviles de los anticuados amperímetros se reemplazan en estos modelos por circuitos electrónicos. Pues obviamente que andamos en los circuitos electrónicos en cuanto a amperímetros digitales, pero como podemos ver en la imagen, en estos amperímetros más modernos se tienen componentes como lo podemos ver aquí, un display en donde podemos ver nuestras mediciones de amperios, un interruptor de encendido y apagado, un ómetro en el que no andaremos tanto, un voltímetro de continua también, un selector para elegir entre las varias opciones que tenemos en cuanto a amperímetros de continua que midan señales de continua, amperímetros de corriente alterna, un voltímetro de alterna, y aquí es donde conectaremos nuestras terminales, las cuales utilizaremos nosotros para medir corriente. Las terminales del amperímetro, que son las que tenemos aquí, las terminales comunes, que es esta, y la terminal de voltios o ohmios. Y pues si tenemos un circuito tal como lo vemos aquí, con 3 resistencias, una fuente y nuestro amperímetro aquí al lado derecho, lo que tenemos que hacer es conectarlo a este circuito. Pero primero voy a hablar acerca del amperímetro. El amperímetro es un simple galvanómetro con una resistencia en paralelo para medir, llamada resistencia shunt, y este es utilizado para medir la corriente de un circuito eléctrico. Pues antes de continuar, la mayoría de las personas pueden pensar que el amperímetro se coloca en el circuito de una manera que esté en paralelo con los componentes que queramos medir, tal como se muestra en esta imagen. Pero esto está mal, ya que de conectarlo así podemos sufrir daños en nuestros
aparatos, ya sea en el circuito como en nuestro amperímetro, y pues no nos va a dar la medición correcta de la corriente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y pues entonces lo que debemos hacer es conectarlo en serie, tal como se ve ahora en esta imagen, ya sea antes o después del componente, en este caso la resistencia que queremos medirle la corriente. Para poder realizar esto, lo que tenemos que hacer es abrir el circuito de tal manera en que podamos conectar el amperímetro de la manera en la que debe estar, que es en serie. Y pues haciendo esto, puede ser que el circuito no quede como estaba antes. Así que también con las innovaciones de la industria, pues se inventó el amperímetro de gancho, que consiste en lo mismo. Un aparato que su finalidad es medir la corriente, pero este tiene un gancho el cual se abre y solamente tienes que poner el cable de donde quieres sacar la intensidad de corriente para poder medirlo. Y así con el cable dentro del gancho ya te da la corriente sin necesidad de tener que abrir el circuito. Por mi parte creo que es todo y muchas gracias. Buenas tardes, somos el equipo 2, estamos presentando la evidencia de la implementación de nuestro producto integrador de aprendizaje. Estamos presentando un amperímetro para la materia de electrónica digital 2. En este caso estamos usando como ejemplo un cargador de baterías, estamos midiendo el voltaje y la corriente que está fluyendo por dicha batería. El amperímetro está basado en un Arduino y una pantalla LCD para visualizar los datos. Del lado izquierdo tenemos una fuente simple, una fuente lineal con un transformador. Al centro tenemos la batería y en la parte izquierda tenemos el amperímetro. ¿Cómo medimos la corriente? Bueno, tenemos una resistencia de shunt, una resistencia en serie con la batería con un valor muy pequeño para que el voltaje que caiga sobre la resistencia no afecte mucho al voltaje aplicado a la batería. En este caso es una resistencia de 0.5 ohm y aproximadamente unos 20 watts. Estamos midiendo el voltaje que cae en la resistencia de shunt y lo estamos midiendo directamente con el ADC del Arduino. En este caso estamos tomando aproximadamente 200 muestras, las promediamos y las estamos visualizando en la LCD. En este caso estamos midiendo aproximadamente 0.4-0.5 amperes y un voltaje de 5.6 volt en la batería. Es decir, estamos aproximadamente a media carga de batería.